El ferrocarril nos trajo a los rumbos del cambio en el siglo XIX. El caballo de hierro y el vapor ayudaron a comunicar al mundo, a hacerlo más cercano. Así, con la producción creciente, la rapidez, los problemas del mundo y de cada país fueron cada vez materia de más gente, asunto común, masivo, como suele decirse. Ahora, sin bajarnos del tren del siglo XIX, vamos a ver lo que sucedió en la educación, que también tenía por destino volverse masiva. En 1900, la educación mundial era asunto de unos cuantos. Pero así como la ciencia iba sustituyendo a la religión en la explicación del mundo, la escuela, centro de difusión de la ciencia, la industria y las nuevas ideas burguesas del mundo, empezó a sustituir a las iglesias. La escuela era necesaria para preparar a la burguesía y a las capas medias, para difundir nuevas ideas. Las masas, los obreros, campesinos y artesanos, no tenían lugar en la escuela. Hubo leyes que las consideraron, junto con las mujeres y los locos, como seres incapaces para el aprendizaje. La primera parte del siglo fue de conflicto entre la escolarización de las masas y el privilegio burgués. Fue de acercamientos y separaciones entre la iglesia y la burguesía. Al fin, gracias a mentes avanzadas y luchas populares, nació una educación para las masas y surgió el derecho a una educación laica, que es, como se nombra, la enseñanza no religiosa. En Inglaterra, Bell y luego Lancaster, ambos educadores, diseñaron un original método de enseñanza que se llegó a llamar lancasteriano. El método iniciaba aprendiendo a dibujar el alfabeto sobre la arena con base en una tarjeta enseñada por un maestro, el monitor. Una vez aprendida la escritura de las letras en la arena, estas pasaban al pizarrón, donde se repetía el proceso. Luego, los alumnos escribían a su vez en tarjetas y por último en el cuaderno. Así se enseñaba también la numeración y las reglas aritméticas. Pero lo esencial del método era que los que aprendían podían luego enseñar como monitores a otros alumnos. De este modo, se rompía el círculo vicioso de la falta de maestros. Lancaster fue combatido sobre todo por sectores de la Iglesia que querían seguir dominando en la educación. Pero el método se generalizó en Inglaterra, en Francia, en Rusia, y llegó a América con Bolívar en 1823 y a México mismo en 1829. El método lancasteriano, que aún se usa en algunas escuelas rurales de Latinoamérica, fue un primer salto en la masificación de la educación y perduró hasta la década de 1840. Así, gracias a luchas liberales y obreras, Inglaterra empezó a abrirse a regañadientes a la educación de las masas y las mujeres. En cuanto a Francia, la patria de la revolución y las ideas de la igualdad, las cosas avanzaron un poco mejor. Las escuelas fueron impulsadas desde las comunas, unas 30.000 en todo el país. En 1848 hubo un regreso a la religión ante el temor de la revolución.
Pero en 1882, la educación se hizo obligatoria y laica. Al acabar el siglo, la alfabetización de hombres y mujeres era total. En Prusia, base de la futura Alemania, las cosas fueron aún mejor para la educación masiva. Ya en 1810, la educación era laica y obligatoria. En 1848, el 90% de los prusianos sabía leer y escribir. El país terminó el siglo con el más acabado sistema de educación. En el otro lado de la moneda, como sucedió respecto a la economía, los pueblos coloniales y de varios países del este y oriente de Europa, aunque aspiraban a la educación, solo alcanzaron logros modestos. México, donde en 1833 y 1857 se había impulsado la educación laica, llegó a 1900 con apenas 1 o 2 alfabetizados entre cada 10 habitantes. Aunque la universidad hoy es relativamente masiva, incluso en México, en el siglo XIX, sobre todo en su primera mitad, ser universitario era ser un gran privilegiado. En cuanto a la enseñanza básica y secundaria, que también comenzó siendo un privilegio, se dio no solo la lucha por su masificación, sino también el debate entre distintos métodos y visiones de la educación. Lancaster, además de su método de monitores, atacó la educación basada en el castigo, por desgracia todavía frecuente en muchas escuelas. En la misma Inglaterra, Bentham y James Mill pugnaron por la educación de las clases bajas y la enseñanza útil para la vida en consonancia con el espíritu avanzado de los tiempos. Hacer el mayor bien para el mayor número. Basado en las teorías de Pestalozzi, Froebel impulsó un método no muy difundido, pero importante. La educación para él debía ser una esfera perfecta. Su teoría señaló la importancia de hablar, leer y escribir bien. Su concepción de que todas las cosas tienen forma, tamaño y número fue significativa para fomentar las habilidades infantiles y las matemáticas. Además, Froebel valoró la importancia del juego en la enseñanza. Los románticos alemanes impulsaron diversas ideas. El poeta Schiller pedía que la enseñanza permitiera a cada estudiante construirse para sí mismo una imagen del mundo. Alejandro de Humboldt, un científico que visitó México al final de la colonia, defendía la educación del hombre como parte de la naturaleza. Maestros y pensadores nuestros aportaron ideas originales, americanas, a la educación. Así, la educación, además de difundirse, se enriqueció con nuevas ideas en las escuelas de avanzada y con una polémica entre religiosos y laicistas. Como sea, la religión, el latín y el griego fueron suplantados en muchos países por las lenguas vivas, por materias científicas y técnicas. La escuela masiva obligó a producir más libros. Pero tal vez la verdadera causa del enorme desarrollo de la producción de editorial, como dice el historiador Sven Dahl, fue el vigoroso aumento de la investigación científica y la creciente especialización que produjo un sinnúmero de revistas científicas.
De otra parte, la afición por la lectura y el deseo de educarse se hicieron posibles por las conquistas democráticas. Las bibliotecas populares mismas son una de esas conquistas estimuladoras de la lectura masiva. El siglo que empezó analfabeto se cerró con el dominio de la escuela, al menos en los países más desarrollados del mundo. El siglo XIX vio aumentar las universidades, las becas para estudiantes pobres. Vio imponerse la idea de una escuela laica y para todos. Y esta idea se impuso por el pensamiento avanzado en general, por las luchas populares y sindicales, y también porque finalmente era necesaria la educación para el desarrollo de la industria y el nuevo modo de vida que obligaba a cambiar las concepciones del saber y del mundo.